Ella intentaba no respirar demasiado fuerte. Las pesadas cortinas se cerraron, y en aquella penumbra quedaron solo ella y el rey envejecido, carne, poder y deber. En el aire flotaba el olor a medicinas, vejez y vino. María sabía, ahora no era momento para sentimientos. La noche pertenecía al Estado, no a ella. Decían que Luis XII aún se mantenía, pero por sus manos temblorosas y su mirada apagada podía comprenderse que vivía no por fuerza, sino por costumbre. A ella la habían preparado de antemano para todo, como inclinar la cabeza, como no estremecerse cuando unos dedos fríos la tocaban, como contener la respiración si todo se volvía demasiado pesado. Su cuerpo era un instrumento de la paz entre dos coronas. Había que ser sumisa. Aguantar un poco. Dar a luz un varón, esas palabras se repetían en su cabeza como una oración. Solo un hijo podía convertirla en una verdadera reina, salvar su honor y transformar ese rito en el triunfo del destino. Tras las paredes delgadas se oían pasos de sirvientes y voces amortiguadas, testigos obligados a atestiguar el cumplimiento del deber. Luis la miraba con la obstinada voluntad de demostrar que seguía siendo un hombre, que todavía era capaz de retener el poder. Ella intentaba no ver cómo su cuerpo temblaba de cansancio, cómo la piel estaba marcada por las huellas del tiempo. En algún lugar en lo hondo de la conciencia María se susurraba a sí misma, paciencia. Un poco más. Por Inglaterra. Por mi hermano. Cuando todo terminó, sintió un extraño vacío. El rey se durmió respirando con dificultad, y ella se quedó sentada, apretándose las manos contra el pecho. La tela de la camisa olía a vino y a ungüento de rosas. Sabía que aquella noche no había sido la primera ni sería la última en la que tendría que renunciar a sí misma. Pero fue precisamente ahora, bajo el dosel del trono francés, cuando dentro de ella nació por primera vez un sentimiento que con el tiempo se convertiría en su arma principal, una decisión silenciosa y fría de sobrevivir, cueste lo que cueste. Londres quedó lejos, más allá del mar, frío, severo, impregnado de cera y piedra húmeda. Allí donde María había nacido, todo se supeditaba al orden y a la voluntad del Padre. Vino al mundo en marzo de 1496, tercera hija del rey Enrique VII y de Isabel de York. A los 6 años ya tenía su propia casa, damas, maestros y músicos. Desde el principio le inculcaron que la sangre real no es un privilegio, sino un deber. Su infancia fue disciplinada, pero no feliz. Cuando murió su madre, la niña pareció apagarse. La pequeña princesa se sentaba horas junto a la ventana, negándose a jugar y a comer. El padre no permitió que el luto se prolongara. Su hija debía ser fuerte. No veía en ella a una niña, sino un instrumento de un futuro trato, un modo de fortalecer una alianza o comprar la paz. María creció dominando todo lo que se requería de una princesa, la lengua francesa, los bailes, el laúd, el arte de decir cumplidos sin prometer nada. Su piel era clara, sus ojos brillantes y su cabello color miel. En la corte se decía de ella que había nacido para adornar la corona. Su hermano, el joven Enrique, la idolatró mientras fue muchacho. Jugaban juntos, compartían secretos y se reían de los tutores severos. Pero cuando él se convirtió en rey, entre ellos se alzó un muro. Enrique entendía, la hermana ya no era hermana, sino moneda. La amaba a su manera, pero era un amor depredador, capaz de entregarla en matrimonio con un extranjero por el trono. María aprendió rápido a sonreír cuando quería llorar y a callar cuando el corazón exigía palabras. Asimiló la regla principal de los Tudor: la debilidad es un lujo accesible solo a los muertos. Y también comprendió que su destino ya estaba escrito por mano ajena. Pero a pesar del cálculo frío a su alrededor, en ella quedaba algo imposible de amaestrar, un sentimiento humano y peligroso, parecido al deseo de ser amada no por la corona, sino simplemente porque estaba viva. Él apareció en la corte como un rayo de sol que cortó la grisura de las togas cortesanas y de las sonrisas perfumadas. Charles Brandon, alto, robusto, con ojos del color del acero pulido, y aquella rara combinación de fuerza y ligereza que hacía inevitable seguir cada uno de sus movimientos. No pertenecía a un linaje antiguo, pero su apellido resonaba cada vez más en las salas donde se decidían los destinos de Inglaterra. Hijo de un hombre caído por Enrique VII en la batalla de Bosworth, creció en la corte como pupilo del rey, pobre pero orgulloso. Enrique no olvidó la deuda con la familia de su salvador y acercó al muchacho a sí.
Así Brandon se encontró junto a los jóvenes príncipes, y se unió especialmente al menor, vivaz e irascible Enrique, futuro monarca. Su amistad fue más fuerte que las intrigas cortesanas, y cuando Enrique subió al trono, Charles se convirtió en su favorito compañero de caza, torneos y festejos. Pero la amistad tenía un precio. Los viejos magnates odiaban a Brandon. Sin título, sin blasón antiguo, los irritaba con su éxito, su origen sencillo y su habilidad para encantar a las damas sin esfuerzo. Él no discutía, respondía con una sonrisa, una frase ingeniosa o una victoria en la liza. El rey reía, el público aplaudía y los envidiosos apretaban los puños. María lo notó pronto. Al principio como una figura hermosa en el torneo, luego como una voz que sonaba demasiado a menudo a su lado para ser casualidad. Sus miradas se cruzaban a escondidas, sus frases eran prudentes, pero en cada palabra se sentía una chispa demasiado peligrosa para la corte. Él la llamaba el sol que calienta incluso a través del oro del trono. Ella reía, por dentro se le paralizaba el corazón de miedo. Sabía que sus conversaciones eran un paso sobre hielo fino. En los castillos de los Tudor el amor sin el rey era un delito. Pero cuanto más la enseñaban a obedecer, más intensamente sentía que ese hombre a su lado estaba vivo, era real, no un maniquí cortesano. Y cuando él se inclinaba ante ella en una recepción, ella respondía con una mirada en la que estaba todo, deber, riesgo y una promesa aún no pronunciada. Y aún así, el juego entre ellos se volvió demasiado visible. La corte vivía de chismes como el cuerpo del aire. Bastaba que alguien viera que los ojos de María se detenían en el rostro de Charles un poco más de lo permitido, y al día siguiente las damas de la corte ya susurraban tras los abanicos. El rey Enrique escuchaba esos rumores con una sonrisa, pero su sonrisa era peligrosa. Amaba a Brandon como a un hermano, como a la sombra de su juventud, pero no olvidaba quién era él mismo, el rey. Y si alguien osaba tocar a su hermana sin la voluntad del trono, no sería solo traición, sería un desafío al poder. Charles sentía que caminaba por el filo. Era demasiado inteligente como para no entender el precio de un solo paso equivocado. Pero el amor es una bestia extraña. Llega no cuando es seguro, sino cuando todo está en tu contra. Sus miradas se hicieron más cortas, sus roces más raros, pero por eso mismo más intensos. Cuando la noticia del futuro matrimonio de María con el monarca francés llegó a Londres, para ambos todo terminó, al menos por fuera. Enrique VII hablaba con calma, incluso con dulzura. Mi hermana servirá a Inglaterra mejor que cualquier ejército. La alianza con Francia es la paz. María guardó silencio. En el rostro sumisión, en el corazón piedra. Antes de partir, se decidió. Por la tarde en el silencio de los jardines reales, detuvo a Charles. Júrame que no me olvidarás, susurró. Él sonrió como siempre. Pero en su sonrisa por primera vez no hubo ligereza. Aunque me ordenen olvidar, aún así recordaré. Y cuando el barco que llevaba a la princesa hacia el anciano Luis se separó de la costa inglesa, ella permaneció encubierta sin apartar la vista del agua. El viento agitaba su velo y por dentro sonaba una sola pregunta: ¿cuánto cuesta el deber si mata al amor? Francia la recibió no como a una reina, sino como a una amenaza. Todo en aquel país era ajeno, los olores, las voces, las miradas. Los palacios resplandecientes de oro parecían más fríos que las torres de piedra de Londres. María pisó tierra francesa bajo los sones de fanfarrias, pero tras las pomposas ceremonias se escondía una hostilidad soterrada. El anciano Luis XII, cansado, tembloroso, pero aún deseoso de demostrar que en él vivía la fuerza, la esperaba con impaciencia. Sus cortesanos, en cambio, miraban a la joven inglesa con recelo. Para ellos era la novia del enemigo, una mujer cuya belleza podía destruir el orden, y cuyo vientre podía privar a Francisco, duque de Angulema, del derecho al trono. La recibió Luisa de Saboya, madre de Francisco, con una sonrisa tras la cual se ocultaba veneno. Bienvenue machere, pronunció despacio. Francia es generosa con sus reinas. Pero a veces la generosidad es una prueba. María comprendió, allí no la querían. El matrimonio se celebró rápidamente, casi sin alegría. El 9 de octubre de 1514 en Abbeville, la joven inglesa se convirtió en esposa del monarca francés, mayor que ella por más de 3 décadas. Bajo las bóvedas de la iglesia olía a cera y a frío.
A Luis le costaba sostener el anillo en sus dedos temblorosos, y cuando el rito terminó, sus ojos brillaron no de ternura, no, sino de posesión. «Ahora eres mi reina», le susurró apretándole la mano. Ella respondió con una reverencia, sin alzar la mirada. Más tarde, en la cámara nupcial, María permaneció erguida como una estatua de mármol. Criados, médicos y el confesor estuvieron presentes en todo, antiguo ritual, prueba del cumplimiento del deber. Cuando bajaron el dosel, se quedó a solas con la vejez, la falta de aire y una respiración ajena. No lloró. La habían enseñado a aguantar. Pero en su interior, bajo el velo de la sumisión, ya nacía una rebelión, no ruidosa, no ostentosa, sino helada e inevitable. Comprendió, si el mundo decidía convertirla en víctima, sobreviviría a pesar de todos. Incluso si para ello tenía que transformar la ternura en arma. La vida en la corte francesa se convirtió para ella en una prueba en la que la sonrisa valía más que la corona. Cada mañana comenzaba igual, las damas la llevaban a la ventana para mostrar a la multitud que la reina estaba sana y feliz. Cada tarde terminaba con asfixia por los inciensos sofocantes y susurros tras las paredes. María comprendió pronto que la corte de Luis no era lugar para la ingenuidad. Los franceses vigilaban cada uno de sus pasos como si esperaran un error. Sus vestidos se discutían más fuerte que las decisiones de Estado, su mirada se consideraba una declaración política. «Quiere dar a luz a un hijo para que Inglaterra posea Francia», susurraban los allegados de Luisa de Saboya. «Es una bruja que extrae la vida del viejo rey», cuchicheaban las doncellas. Y aún así nadie podía negar lo evidente, la joven reina era hermosa. Incluso Francisco, el heredero al trono, la miraba con aquella atención especial que las mujeres siempre notan. Su madre, Luisa, lo veía y se enfurecía. «Cuidado, hijo mío», decía con una sonrisa helada, «la que lleva sangre inglesa trae consigo la desgracia». Luis, por su parte, se enorgullecía de su presa. Se jactaba en la corte de haber vencido a Inglaterra en su propia alcoba. «6 veces en una noche probé la superioridad de los franceses», decía con risa ronca, alzando la copa. Pero los cortesanos reían con rigidez, porque todos sabían que el rey se apagaba. Su paso se volvió inseguro, la respiración pesada, los ojos se enturbiaban. María lo veía y esperaba. No con regodeo, sino como quien no tiene nada que perder. Cumplía su papel hasta el final, sonreía, le daba la mano, asentía en los consejos. Pero cada contacto con el cuerpo envejecido le recordaba que su libertad tenía como precio una vida ajena. Y cuando en el palacio todo quedó en silencio, cuando los pasos del rey callaron para siempre, nadie se sorprendió. Solo entonces María se permitió respirar a pleno pulmón. Se quitó el velo de luto, miró al espejo y no vio a una viuda, sino a una mujer que ya no pertenecía a nadie. La noticia de que el rey de Francia ya no se levantaba de su lecho se difundió más rápido que las campanas de la iglesia. En el palacio reinaba un silencio tenso en el que incluso los sirvientes andaban de puntillas, como si temieran perturbar una muerte convertida en acontecimiento político. El 1 de enero de 1515 el anciano Luis XII dejó este mundo, y Francia despertó en luto. Y María en una libertad por la que tendría que pagar caro. Se encerró en sus aposentos, vestida de blanco como exigía la costumbre francesa para las viudas. El blanco no era símbolo de pureza, sino señal de fría soledad. En aquellas paredes probó por primera vez el sabor del silencio. Sin órdenes, sin manos, sin olores, sin susurros. Solo el aliento del viento tras la ventana y sus propios pensamientos. Pero ni siquiera el luto la salvó de las intrigas. Aún no se habían apagado las velas en la capilla real cuando por el palacio corrieron rumores, la joven viuda estaba encinta. Unos aseguraban que era heredero de Luis, otros que el niño no era suyo. Los rumores convenían a María. Le daban tiempo. Sabía que en Londres su hermano, el rey Enrique, ya decidía su destino. Eso significaba que le quedaban solo semanas, quizá días, antes de que la vendieran de nuevo, a otro rey, a otro anciano, a otro país. Pero en algún punto entre Londres y París ya caminaba un hombre que no obedecía esas reglas. El duque de Suffolk, Charles Brandon, se acercaba a la corte. Oficialmente como embajador para transmitir las condolencias en nombre de Inglaterra. En realidad como un hombre que había guardado silencio demasiado tiempo. El trono francés pertenecía ahora a Francisco y joven, ambicioso, inteligente.
Evaluó la situación con rapidez. La viuda inglesa podía ser clave de una alianza, pero también una bomba bajo el trono. Sonreía a María en sus encuentros y hablaba suave, como un gato que juega con un pájaro. «Es usted demasiado hermosa para ser viuda, madame. Francia no ama los vacíos». Ella respondía con el mismo refinamiento. «E Inglaterra no ama cuando el corazón está ocupado con asuntos ajenos». Entre ellos nació un acuerdo silencioso. Francisco entendía que María no se quedaría sola. Y decidió que si su elección era inevitable, al menos le resultara útil a él. Así comenzó una conspiración en la que el amor cubría la política y tras los besos se escondían cálculos diplomáticos. María sabía que cada uno de sus pasos lo observaban decenas de ojos. En el palacio la vigilaban no solo sus damas y los cortesanos, sino también los espías de Luisa de Saboya. La llamaban la bruja inglesa, decían que había envenenado al viejo rey y que ahora buscaba un trofeo nuevo. Pero María no se justificaba. Ya comprendía que en un mundo donde a la mujer se la juzga por el susurro, la justificación es señal de debilidad. Cada tarde permanecía sola en sus aposentos, y solo el fuego de la chimenea era testigo de sus pensamientos. A veces se levantaba, se acercaba al espejo y miraba su reflejo. Tenía apenas 19 años y ya en sus ojos había aparecido un cansancio adulto. Viuda, reina, hermana de un monarca, pero ni una sola vez simplemente mujer. Y una noche, cuando tras las ventanas rugía el viento invernal, la puerta de sus aposentos se entreabrió en silencio. En el umbral estaba Charles Brandon. No hizo una reverencia ni dijo una palabra. Solo una mirada, larga, directa, como la de quien ha caminado mucho contra el destino y por fin ha llegado. Ella dio un paso hacia él sin vacilar. Todo lo que había entre ellos, deber, miedo, prohibición, desapareció. Quedaban solo dos personas a quienes separaban los reyes pero unía la memoria. Por la mañana todos lo sabían. Los sirvientes vieron al inglés salir de los aposentos de la reina. El murmullo recorrió el palacio más rápido que la campana. La viuda de Luis había encontrado consuelo en los brazos de un extranjero. Luisa de Saboya se enfureció. Si eso es verdad, pronunció apretando los labios, a ella la expulsarán y a él lo echarán de Francia. Pero Francisco y no era tan simple. Veía en ese escándalo una ventaja. La reina inglesa, que se había ligado al duque de Suffolk sin permiso de su hermano, dependía ahora de él. Y no dejó pasar la oportunidad. No soy enemigo del amor, dijo invitando a María a conversar, pero el amor, madame, siempre tiene un precio. Ella entendió la alusión. Para salvar el honor y la vida de Brandon tendría que inclinar la cabeza, no ante un hombre sino ante la política. Así comenzó su segundo trato con el destino. Pero esta vez lo hacía por sí misma. Francisco y jugaba con sutileza. Sabía que cada secreto en la corte era una moneda, y que su nueva aliada valía una fortuna. No condenó a María ni ordenó expulsar a Charles, como exigían sus consejeros. En vez de eso sonrió y dijo solo una cosa. Usted ayudó a Francia a sobrellevar el luto, madame. No tengo derecho a impedir que un corazón busque consuelo. Aquellas palabras sonaban magnánimas, pero María entendía a la perfección, su libertad ahora costaba cara. Francisco no intervenía, pero solo porque ya sabía cómo usar su secreto. Calculaba que algún día ella pagaría por ello con tranquilidad, lealtad o un secreto de la corte inglesa. Mientras tanto en Londres Enrique VIII ya lo sabía todo. Cartas, delatores, habladurías, todo le había llegado. Su ira era terrible. Ha deshonrado a Inglaterra. Gritaba golpeando la mesa con el puño sin mi permiso, sin mi bendición. Esto es traición. Los consejeros se miraban entre sí, pero ninguno se atrevía a objetar. El rey podía perdonar errores, pero no la insolencia. Especialmente la de una mujer. Cuando María supo de su furia, comprendió que el regreso a Inglaterra sería un viaje al fin del mundo. Y aún así no vaciló. En febrero de 1515, en secreto de todos, en presencia de solo unos pocos testigos, ella y Charles Brandon se casaron. Sin pompa, sin música, sin coronas, solo un juramento pronunciado en susurros. Para ella no fue temeridad, sino liberación. Para él, un paso al abismo. Cuando en París se enteraron de la boda, Francisco solo se echó a reír.
El amor obra milagros. Incluso una princesa inglesa es capaz de poner de rodillas a su hermano. Y en efecto, toda la corte entendía que ahora comenzaría la tormenta. Enrique no lo perdonaría. En Inglaterra tal matrimonio sin el consentimiento del rey no se consideraba solo una falta de decoro, sino un delito contra la corona. Pero María sabía que no había camino de regreso. No permitiría que ni su hermano ni los consejeros convirtieran su vida de nuevo en un trato. Que la llamaran terca, audaz, imprudente, al menos por primera vez vivía según su propia voluntad. Cuando su barco se acercó a las costas de Inglaterra, el viento era frío como una sentencia. María estaba en la cubierta, envuelta en pieles, y guardaba silencio. Entendía que tras ese mar no la esperaba un hogar, sino un interrogatorio. Enrique VIII no perdonaba a quienes lo desobedecían. Y peor aún si lo hacía su propia hermana. Charles Brandon parecía tranquilo, pero por dentro lo desgarraba la inquietud. Conocía el carácter del rey, colérico, orgulloso, impredecible. Por una sola palabra equivocada podía perder no solo el título, sino la cabeza. Sin embargo, el miedo nunca le impidió actuar. En tierra fue el primero en bajar, ayudó a María a descender y le dijo en voz baja: «Pase lo que pase, no renunciaré a ti». Pero ya los aguardaban. Los enviados de Enrique, severos y silenciosos, los condujeron directamente al castillo, donde el rey los recibió no como familia, sino como infractores de la ley. En la sala reinaba el silencio, y solo el sonido de los pasos de Enrique resonaba bajo las bóvedas. Los miraba como a criminales, y en su mirada había más dolor que ira. «Hermana», pronunció lentamente, «te entregué por la corona de Francia, y has vuelto sin nada. Peor aún, con deshonra». María no bajó la vista. «He vuelto con un esposo que elegí yo misma», respondió. «Me diste tu palabra, Enrique. Dijiste que me permitirías elegir con el corazón. Solo te recuerdo tu juramento». Por un instante en su rostro asomó un recuerdo, la niña de rizos dorados que corría con él por los jardines. Pero los reyes no viven de recuerdos. Los juramentos dados a una mujer no son ley, soltó, y la ley la has violado. No ordenó ejecutarlos de inmediato. En su lugar eligió el castigo más refinado, la humillación. Enrique impuso a su hermana y a su esposo una multa enorme, 24.000 libras, una suma inasumible incluso para un duque. Cada año debían pagar una parte de la deuda, como si expiaran un delito. Además, María perdía la mayor parte de su herencia francesa. Para ella no fue una derrota, sino una prueba. Lo aceptó todo sin humillarse, sin justificarse. «Si hay que pagar por el amor, pagaré», le dijo una vez a Brandon. Y él entendió que a su lado no estaba solo una mujer, sino una persona que no temía ser libre, aunque la libertad se convirtiera en cadenas. Se instalaron lejos de la corte no como proscritos, pero tampoco como allegados. María Tudor y Charles Brandon empezaron a vivir como pocas veces se permite a la sangre real, sin ceremonias fastuosas, sin reverencias, entre una sencillez acogedora y días largos que por primera vez les pertenecían solo a ellos. La casa en Suffolk era modesta para los estándares de las residencias reales, pero allí hacía calor. María administraba la casa por sí misma, educaba a los hijos, escribía cartas a su hermano comedidas, corteses, pero con un ligero tinte de orgullo, como recordándole que seguía viva y no estaba quebrada. Charles volvía cada vez más al servicio en la corte. El rey, enfriado con el tiempo, volvió a mirar al viejo amigo sin ira. Enrique era impulsivo pero no rencoroso y una vez, cuando María le envió a Londres a su hija, la pequeña Frances, sonrió por primera vez en muchos años. «En sus ojos está tu obstinación, hermana», dijo, y fue la mayor concesión que cabía esperar de un monarca. Mientras tanto, María se transformaba paulatinamente de princesa rebelde en mujer sabia que comprendía el precio de la paz. Sabía que su unión había sido un escándalo, pero con el tiempo se empezó a hablar de ella como de una leyenda, de un amor que se atrevió a desafiar al trono. A menudo se sentaba junto a la ventana en los crepúsculos, bordando los escudos de sus hijos, y pensaba en que la felicidad no tiene por qué ser ruidosa. Puede vivir en las pequeñas cosas, en la voz del marido a sus espaldas, en la risa de las hijas, en el silencio sin miedo. Pero en el silencio la vejez se acercaba sin ser vista. Enfermedades, inquietudes, cartas desde Londres con noticias de cómo Enrique se alejaba cada vez más de la fe, de la familia, de sí mismo.
María veía cómo crecía en su hermano la oscuridad, la misma que una vez se interpuso entre ellos. Rezaba para no convertirse en parte de ella. Y luego llegó la noticia de que Enrique quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Entonces en el pecho de María prendió un sentimiento que no conocía desde Francia, una determinación fría. Ella, viuda, madre y hermana del rey, no podía callar cuando el honor de una mujer era pisoteado por un capricho. Se pronunció abiertamente contra la decisión de su hermano, paso al que no se atrevió ningún hombre en la corte. Cuando en el Palacio de Londres se reunieron los consejeros y los eclesiásticos para debatir el destino del matrimonio de Enrique y Catalina, María le envió una carta escrita con mano temblorosa, pero con corazón firme. «Puede ser el rey de Inglaterra», Enrique escribió, «pero no el señor de la conciencia. La mujer con la que compartiste el trono y el pan merece honor, no deshonra». Aquellas palabras lo enfurecieron mucho más que cualquier sermón de los sacerdotes. El rey estaba acostumbrado a que lo censuraran hombres, con ellos se podía discutir. Pero el reproche de su hermana, la misma que una vez por amor lo desobedeció, era un espejo. En él se vio a sí mismo y no pudo perdonar el reflejo. Desde entonces Enrique ya no la llamó a la corte. Los enviados venían con menos frecuencia, las cartas quedaban sin respuesta. Pero María no se arrepintió. Sabía que su voz había sonado no por política, sino por una justicia femenina que rara vez tiene defensores en un mundo donde las decisiones las toman los hombres. Charles Brandon, aún allegado al rey, quedó entre dos fuegos. Entendía que cualquier palabra imprudente podía costarle el título, pero no condenó a su esposa. Al contrario, le dijo: «Que crean que eres terca. La historia recordará que fuiste honesta». Pasaron los años. Sus hijos crecieron, el legado se consolidó y la salud de María se debilitó. Cuando en la primavera de 1533 al amanecer todo quedó en silencio en sus aposentos, los sirvientes comprendieron, el tiempo había hecho lo suyo. Sin llantos sonoros, sin ritos pomposos, solo un ligero aroma de rosas, sus flores favoritas. La noticia llegó a Londres y Enrique, al saber de la muerte de su hermana, se quedó inmóvil. No acudió a despedirse no porque no quisiera, sino porque no podía. La grandeza no sabe pedir perdón. Pero ordenó enterrarla con honores dignos de la sangre real. Así terminó la vida de una mujer que se atrevió a amar y a decir la verdad en una época en la que por ello se perdía todo. Su nombre desapareció de las crónicas políticas, pero quedó una sombra, leve como la seda de su velo nupcial y firme como el juramento que una vez obligó a su hermano a darle.